Gracias por esperarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Hablemos a las 12 aquí en T13 en vivo, hoy con la presidenta de la Fundación Nodo 21, Camila Miranda, que está viviendo como militante esta fusión del Frente Amplio que se debería materializar a fines de esta semana o principios de la próxima. Hay un problema para elegir directivos, ¿no? Hay una disputa entre los que vienen de Convergencia Social o los que se han unido como tú y los de Revolución Democrática, ¿no? Bueno, es lógico que haya. Más bien se van a encontrar distintas culturas que conviven en cada uno de esos partidos de orígenes, porque no es solamente el encuentro, por ejemplo, de Convergencia Social con Revolución Democrática, sino que dentro de los esfuerzos políticos, si uno... A veces quienes están más instruidos en política saben que los partidos se organizan con tendencias, que son agrupamientos que expresan ideas políticas o formas de construir políticamente dentro del partido y que construyen mayoría. El Partido Socialista es un clásico exponente de sus tendencias, ¿cierto? Entonces, la democracia cristiana. Y entonces parte de la discusión de qué listas van a competir, qué listas se van a armar, va a pasar también por esos diálogos que a veces son más cruzados que estructurales entre Convergencia, RD, comunes, sino que son más cruzados. ¿Y en tu visión, Camila, debería haber una lista de consenso, debería haber una lista unitaria o está bien que compitan? O sea, yo creo que en algunos órganos como el Comité Central está bien que haya competencia de ideas, porque es básicamente hacia dónde tiene que ir el partido. Pero me parece que el desafío de construir una fuerza articulada, incorporando distintas culturas políticas, identidad y tratando de poner un objetivo común, requiere de al menos construir una alianza que sostenga el proceso de transición, porque no es fácil construir un partido nuevo, entonces no es una primera elección clásica de una fuerza política, sino que supone ese desafío, terminar de hacer la transición de los partidos de origen y luego poder construir un marco político conjunto para moverse, y yo creo que eso requiere de construir una alianza o algunos términos comunes que incorporen a la mayor cantidad de sectores políticos posibles. Ya, o sea, para darle una cierta estructura es mejor tener un acuerdo por lo menos en la cúpula. Sí. Lo que me lleva a que hablemos de Yoyo Jackson. Él dio una entrevista en Tele13 Radio a principios de esta semana y entre otras cosas decía que él dijo dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, que él nunca estuvo por la tesis del reemplazo, o sea, de que tu generación iba a llegar a reemplazar, a sacar a la centroizquierda, a la socialdemocracia del papel hegemónico que tiene la izquierda. Y por otra parte, que esa decisión de dejar afuera al PPD, aquella noche fatídica en el servicio electoral cuando se separan las dos coaliciones que hoy día están integradas en el gobierno, él no estuvo de acuerdo con esa decisión, que así lo representó y que internamente que no estuvo de acuerdo con dejar afuera al PPD y por lo tanto provocar ese cisma. Quizás sí sería Daniel Jadwe el presidente o hubiera sido el candidato de Daniel Jadwe, así que eso no hubiera pasado. Uno podría especular. Claro. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de esa teoría, de la teoría del reemplazo, de las expresiones de Jackson? ¿Cómo lo ves? Mira, sobre la primera de la teoría del reemplazo, yo creo que es una hipótesis que se construyó más bien de afuera del Frente Amplio que desde el Frente Amplio mismo. El Frente Amplio siempre, con distintas matices, se planteó ser una alternativa de izquierda a las otras izquierdas existentes en ese momento y desde ahí empezó a formular su propia identidad, sus planteamientos políticos. O sea, es difícil que nos asocie el Frente Amplio con avances en igualdad, con el feminismo, con ciertos ámbitos, ¿cierto?, de la lucha política que fue copando y poniendo, entonces fue construyendo su forma de expresar una izquierda, y en ese sentido la idea del reemplazo era la idea también de algunos analistas cuando decían probablemente si no hubiese estado en crisis la concertación o en alguna crisis algunos partidos de la concertación, muchas de las fuerzas juveniles que estuvieron como parte del movimiento estudiantil quizás hubiesen militado en esos otros partidos políticos, pero es también una especulación en el sentido de que parte del Frente Amplio justamente mostrar o haber experimentado esa crisis que tenían esas otras fuerzas políticas también, y por eso plantearse el desafío de hacer una izquierda alternativa. Una cosa distinta, una cosa diferente, que es distinto, claro, de ir a copar el lugar de los otros, sino que es más bien ofrecer un camino, que yo creo que esa decisión ha terminado de ser coherente cuando se tiene el presidente de la República tratando de plantearle al país un camino de más largo plazo como vía de desarrollo y modernización de Chile. A mí me parece coherente esa decisión con esa propuesta, y que ya entonces no es solamente una cuestión de buenas relaciones o malas relaciones con los otros partidos, sino una conversación de estamos en un marco común para ofrecer ese camino a Chile. Y respecto de lo del PPD en particular,
Efectivamente, yo creo que ahí en las fuerzas de inicio del Frente Amplio hay una relación tensa y diferenciada con el Partido por la Democracia, tanto por el debate estudiantil, donde ellos tenían una presencia muy significativa con exministros con los que hoy día hay diálogo, desde luego, Izaguirre u otros, y también en el sentido de los casos de vinculación de la política con relaciones empresariales o financiamiento irregular, que estuvieron también alojados no solo en ese, pero sí en ese, y entonces generaba unas desconfianzas previas que no se subsanan solamente con un entendimiento pragmático de hay que ir juntos a una elección sin haber trabajado conjuntamente. Y si uno ve las primarias de esa fase presidencial, no había todavía un recorrido conjunto de trabajo, conocimiento, articulación con esas fuerzas. Había un diálogo más construido con el Partido Socialista, otro. Entonces, y cuando entra Carolina Toá a la jefatura del gabinete, sí, ni más ni menos, es una tensión. En septiembre del 2022, o sea, eso genera no estaba una resuelto, tensión, no estaba resuelto, genera una tensión. Por eso digo que parte del desafío de haber constituido un gabinete en este gobierno implicó asumir que habían diferencias que no habían sido todavía tratadas ni procesadas, justamente por el desafío que significó enfrentar a José Antonio Kast y tener un gobierno en ese contexto, ¿cierto? Que yo claro, no lo saco del marco, porque probablemente si el escenario hubiese sido otro, o sea, un Frente Amplio con una capacidad de construir una mayoría social para plantearse solos como gobierno, probablemente hubiesen hecho el diseño de un gabinete hubiese sido distinto, pero no se puede, solo con el Partido Comunista, claro, no se puede leer sin el contexto en el cual, cierto, se gana la elección, los apoyos que hay que construir, y eso implicaba, a mi parecer, un tránsito de conocerse, de también discutir ciertas diferencias, validar los espacios, pero y que cambiar, creo que ha sido fructífero. Pero también cambiar de actitud, ¿no? O sea, digo, porque cuando tú escribes el reparo que había con el PPD, estás describiendo una cuestión radioactiva, digamos, tóxica. Bueno, ahora resulta que no es tan tóxico, si la jefa de gabinete es del PPD, entre otras cosas, digamos, entre otros cargos que hay del PPD adentro del gobierno. Digo, también implica un aprendizaje propio, ¿no? Más allá de que ahora nos conocemos, nos tenemos confianza y podemos tomar café, digamos. No, por supuesto supone un aprendizaje, pero también yo creo que ha permitido madurar una lectura de cómo fue el ciclo de la concertación y cómo fueron las experiencias de la nueva mayoría, que es distinto conocerlas desde la organización social, como oposición e impugnación a su proyecto, que conocer más en concreto cuáles fueron, o sea, las razones de ciertas decisiones, que ese es el problema que a veces tiene la política, que tú ves desde afuera ciertas posiciones y no logras tener claro, y quizás hay que hacer un ejercicio de mayor pedagogía de por qué se toman ciertas decisiones y no se toman otras decisiones. Ya, es un aprendizaje. Y es un aprendizaje de gobierno. Ya, pero no es historiográfico, digamos, es un aprendizaje de las complejidades de gobernar. De gobernar, sí. Que es difícil conocerla, ¿cierto?, desde la experiencia estudiantil o luego desde una fuerza que por mucho tiempo impugnó, ¿cierto?, las decisiones que habían tomado, y parte del contexto en que se conforma este gobierno, por lo que particularidades que decía, ¿cierto?, enfrentar a José Antonio Kast y tratar de proponer dar gobernabilidad con cierta orientación, que no es nada sencillo cuando tuviste 2 procesos constitucionales, tienes dilemas ocurriendo. Yo creo que en suma ha sido un proceso de aprendizaje y de encuentro fructífero que creo que permite proyectar una conversación de otro nivel, que no es solamente la de la alianza electoral, que ahora se está cuajando, articulando, que el pragmatismo, que el pragmatismo, sino también la conversación de para dónde llevar al país, porque yo creo que una cosa que sí ha sido positiva, a mi parecer, para los partidos del Partido Socialista, el Partido por la Democracia y otros, a mi parecer, apuesta del Frente Amplio, es que también ha revitalizado ciertos diálogos o perspectivas de futuro, que a mi parecer estaban un poco agotadas en esas fuerzas políticas antes de este gobierno. Y tú dices que no es pragmatismo, no es oportunismo, en el mejor sentido de la palabra, digamos. Como, o sea, ahora que no somos mayoría, ahora que evidentemente ya no la construimos, ahora que las reformas están difíciles, ahora que los cuadros para gobernar son complicados, ahora que cachamos que no tenemos la experiencia para gobernar, ahora nos caen bien estos. También puede ser. No se trata de ¿no? que te caigan bien, yo creo que justamente es haber... Estoy simplificando, digamos, ¿no? Es haber dibujado un horizonte, porque una cosa es el objetivo de una fuerza política, de un partido, decir queremos ser una alternativa de conducción en la izquierda, que es algo que hacia la sociedad quizás no tiene mucho sentido, ¿cierto?, que los diferencia uno de otro. Y otro objetivo tiene que ver con, estando en la posición de gobernar, que es la que se consigue, ¿qué país queremos construir? ¿Qué país queremos construir? Y eso produce un diálogo distinto. ¿Y tienen más consenso en eso con la socialdemocracia? Sí, o sea, es que primero hay un consenso que incluso creo que cruza las derechas, no porque estemos de acuerdo en lo mismo, sino de los problemas que experimentamos en esta época, ¿cierto?, que hay cosas que están muy agotadas y que si uno hace un giro profundo,
vamos a llegar tarde a cambios que ya ocurrieron en términos energéticos, pero también educativos. Vemos todas las crisis no solo son de convivencia, también son del sentido de la escuela, el tipo de aula que tenemos. O sea, esa es la estructura desde el siglo XIX, entonces... Claro, tienen desafíos desafíos que son epocales más grandes, y la pregunta es si la que convocan un diálogo. Y la pregunta es si la izquierda es capaz de dar una respuesta que sea unificadora, porque de repente, bueno... O sea, es cierto, a lo mejor fueron injustos con la concertación, pero también piensan distinto de las cosas que pensaba la concertación. O sea, digo, la focalización es un ejemplo, digamos, de la focalización de los recursos públicos, ¿no? Sí, o sea, hay una diferencia en términos de ciertas formas de llevar adelante las políticas sociales y políticas públicas, pero que también tienen que ver con el marco constitucional que se heredó de la dictadura. O sea, tampoco había tanta flexibilidad para moverse, pero, por ejemplo, la experiencia de Michelle Bachelet II supuso abrir espacio y cambiar cierta orientación. Entonces hay diferencias políticas y que creo que lo relevante de este gobierno ha sido de pasar de esa idea de que eran puras críticas morales a poder mostrar que no eran puras críticas morales. O sea, hay diferencias de lectura del siglo anterior y poder ponerlas en términos políticos lo que permite hoy día discutir si este horizonte que estamos tratando de proponer de que hay que modernizar Chile para poder hablar de justicia social y hay que hacerse cargo de ciertos dilemas arrastrados para poder decir queremos que Chile sea desarrollado, permiten un diálogo, a mi parecer, de igual a igual como sectores políticos. En la izquierda. En la izquierda, en la izquierda. Diálogo de igual a igual, que no es lo mismo que diálogo de arriba para abajo. Por supuesto. Porque que no había es un poco de soberbia en ustedes hace Yo no sé un si rato. o sea, y no la generalizaría hacia el sector. Creo que hubieron expresiones que en realidad confundían la crítica política con una crítica de valoraciones personales. Yo creo que eso nunca es positivo en política. Y de valoraciones morales, pero creo que eso nunca es fructífero en política y creo que eso se ha ido despejando para poder efectivamente darle espacio a esta otra conversación. Pero de vuelta creo que también la ha existido, ¿cierto? Una suerte de ninguneo o idea de no comprenden las cosas y en realidad es también una forma de eludir que tenemos diferencias y que está bien tener diferencias. De que son chicos, de que no son tan chicos tampoco. No, tampoco, o sea, con todo respeto. Pasado los 35 para arriba ya la mayoría. Ya son gente grande. No digo, pero el movimiento estudiantil que es 18 años, 19 años, ya pasó harto desde esa etapa. No son de primer año de universidad, digamos. Y además si tú miras la complejidad hoy día del Frente Amplio, tienes generaciones de todas las generaciones presentes. Hace poco entrevistaba a Jorge Arrate, que es parte del Frente Amplio. Estuvo acá. Entonces ya hay como una confluencia de distintas generaciones en el esfuerzo de tener una izquierda que le proponga un proceso de modernización a Chile. Yo creo que en eso hay más gente convocándose. Y en eso, ¿qué país quiere? ¿Es el país que dibuja el presidente Boric cuando tiene tiempo para hablar de su proyecto, el país de los cuidados? ¿Ese es el país que quiere? Sí, yo creo que la cuenta pública pasada tiene hartos elementos de decir, primero, tenemos las condiciones para desafiarnos a llevar a Chile hacia el desarrollo. Y el desarrollo no es una cuestión abstracta, sino que tiene ciertas implicancias concretas y qué tipo de desarrollo queremos que tenga Chile. Entonces, una cosa es situar el problema de los cuidados, no solamente por una preocupación por la igualdad, o sea, que no sean solo las mujeres que carguen con el cuidado, sino por una cuestión estructural. Estamos envejeciendo como sociedad y va a ser un dilema que nos va a explotar en la cara, tanto porque va a haber menos fuerza de trabajo activa, porque va a haber más demanda de cuidado. Entonces, si uno no piensa un desarrollo incorporando esas variables, en realidad es difícil construir ese camino al desarrollo. Y lo otro es que globalmente Chile podrá ser estrecho, chiquitito, cayéndonos al mar, pero tenemos condiciones estratégicas y comparativas para el cambio energético global. Y eso hay que aprovecharlo en una manera que permita que las personas experimenten también el beneficio de lo que tiene Chile. Yo creo que esa es una de las críticas que nosotros siempre sostuvimos, que era el problema de la desigualdad, ¿no? En eso hay un punto, por ejemplo, en el litio. Sí. Partieron con la idea del litio estatal, de Empresa Nacional del Litio, en fin, y terminaron en un acuerdo entre Codelco y SQM. Y para ustedes SQM también, de nuevo, representaba tóxico, representaba la influencia de la plata en la política, en fin, por más que SQM ha tratado por todos los lados de decir que ya no lo hacen, digamos que están arrepentidos de eso. Que de hecho que es otro China tiene mucha presencia, por ejemplo, estamos en otro tipo de empresa. Ya, de hecho hay otras acciones, hay una parte de acciones que son distintas y todo. ¿Ahí qué es lo que hay? ¿Hay aprendizaje? ¿O hay pragmatismo? No, o sea, primero está la definición de aprovechar la oportunidad que ofrece el litio, que es
que no es una ventana gigante. Y no de 5 años y entonces, claro. si no tomabas las acciones hoy día, porque claro, se podría haber apostado con este gobierno solo pensar en una apuesta del Estado interviniendo en el litio, pero tenemos un Estado que no ha tenido mucha actividad el último tiempo en estas áreas de generar tecnología no y tiene mucho músculo, y eso es una realidad, y parte de un diálogo conjunto entre desarrollar capacidades para tener esa tecnología pensando en otras oportunidades, pero a la vez no perder la oportunidad que hoy día se tiene, es que se conjuga ese elemento. Yo creo que no es el diseño perfecto en absoluto, pero que combina primero la necesidad de generar recursos hoy día para poder financiar áreas, y eso ha significado, por ejemplo, el royalty que distribuyó hacia los municipios recursos frescos. Entonces, una articulación, yo creo que más que un pragmatismo, una suerte de realismo con orientación. Realismo de oportunidad, digamos. Que le voy a poner esa etiqueta en el sentido que está orientado, porque no es cualquier pragmatismo de decir, bueno, esta es la forma de que conseguimos los recursos hoy día, sino que cómo se combina la posibilidad de inyectarle al Estado cierta capacidad, cierta musculatura a propósito de hacer estas alianzas, pensando en otros espacios de creación de recursos. Y esto es una cuestión que en tu sector, Camila, en la izquierda, en el Frente Amplio, es una cuestión que la base la ve con buenos ojos o de alguna manera irrita a la base este tipo de cosas, cosas que los más militantes, los más extremos pueden ver como renuncias, digamos. Mira, yo creo que por eso ahí están siempre las dificultades de la política de entender por qué se toman ciertas decisiones y no otras, ¿cierto? Y que tú desde afuera dices, bueno, ¿cómo vamos a estar? Claro, como qué es lo que estamos haciendo, y si tú profundizas un poco más se puede entender el contexto. Como genera tensiones. Como decía Fidel Espinosa el otro día, van a ser los nietos de Pinochet los que van a ganar plata con esto. Genera tensión, y también genera tensiones de otro orden, que no solo tienen que ver con el caso de Sokimich participando por la historia que tiene, más allá de que hoy día sea otra empresa, sino las tensiones medioambientales que esto ocurre, y el Frente Amplio también se ha caracterizado por tener un componente de activismo medioambiental que tiene distintas visiones y que se expresó un poco en los procesos constitucionales. Era súper difícil construir un diálogo entre quienes creen que hay que tener cero extractivismo versus quienes creen que tiene que haber un desarrollo considerando las variables del medio ambiente versus a los que no les importa esa variable. Entonces es un mix bien complejo, pero sí genera resistencias que, por ejemplo, el Estado esté propiciando explotación de ciertos salarios, y un debate que yo lo encuentro que es válido y vigente, una tensión que si no existiese como tensión no nos preocuparía el impacto que tiene, pero existen esos malestares en el código medioambiental, existen esos malestares en términos de cierto con quién se está pactando y por qué no es el Estado solo el que desarrolla este ámbito estratégico, existen. A propósito de tensiones, el tema de la seguridad, Evelyn Matei ahora pone un tema, la relación entre la política y el narco, y se engancha en una controversia con principalmente con el subsecretario del Interior, y termina esto con el presidente en el tema del lavado de dinero. ¿Cómo ves esa controversia? A ver, primero creo que es contexto electoral, o sea, estamos en una disputa presidencial, y por supuesto a cualquiera que busque que no sea el oficialismo quien se mantenga en el gobierno tiene que generar un clivaje con el gobierno actual, porque así se plantea como alternativa. Entonces, es un gallito que le es fructífero en términos de que da espacio de diferenciación. Pero el otro, en lo de fondo, es que creo que la idea de la relación entre la política y narco es algo que creo que ya ha estado presente hace harto rato en la conversación, viene dando vuelta. El problema es que cuando no se acompaña de antecedentes genera especulaciones que debilitan a la política misma, porque tú dices, bueno, acá están todos implicados, entonces ¿en quién se puede confiar? Y habla pero como independientemente de que no tengan los datos, de que en fin, que esté esta controversia, si entregó los nombres o no, que estaba metido en lo de ronología, independientemente de eso, sácate eso. ¿Logra un punto que pone en aprietos a la izquierda por el tema de la seguridad? Yo creo que no, al contrario, porque creo que la respuesta que le ha logrado dar la izquierda y el gobierno es por ponerle salidas técnicas e institucionales para abordar esos problemas que se están diciendo que tenemos, porque creo que sería iluso desconocer que tenemos problemas, pero creo que si este es un gobierno que ha tenido capacidad de tratar de construir institucionalidad, actualizar cosas que no se habían resuelto hacer, ¿cierto? En términos de articular información. Para mí es muy patente que hace 2 años Carabinero y PDI no compartían su información
para tener inteligencia efectiva y perseguir los delitos. Entonces tú dices, estamos en una situación de una crisis de inseguridad grande y nuestras instituciones no dialogan, y eso es responsabilidad de muchos años, por supuesto, en que no se hizo nada en esa materia. Entonces, si bien yo creo que un gobierno que no va a poder resolver el problema de seguridad, creo que ningún gobierno en 4 años lo va a poder hacer, sí ha tenido la capacidad de enfrentar este problema desde ofrecer caminos para ir saliendo de ellos, que creo que es lo que también le genera cierta dificultad a las derechas, porque hay un problema en que tú declaras tanto, claro, que la pregunta dice ¿cómo? Sí, ¿Cómo claro. se hace? ¿Cómo te va a haces hacer? cargo de esto? Claro. Y creo la que famosa frase de la puerta giratoria, ¿no? Va generando cierto agotamiento en la ciudadanía cuando tú solo le dices estamos terriblemente mal, todo está mal, dice ya, yo podría sentir como ciudadano eso, pero tú que estás en la política lo que te corresponde es proponernos cómo dejamos de estar así mal. De mal, claro. No solamente azuzar que estamos mal. Nos quedan 30 segundos, pero en esto, en la seguridad, ¿es de nuevo, es pragmatismo o aprendizaje? Yo creo que es aprendizaje y también es haber podido construir una forma propia de abordar la seguridad. Camila Miranda es la presidenta de la Fundación Nodo 21, es la encargada de contenido, ¿no? ¿Jefa de contenido? Es secretaria de contenidos de la directiva provisoria del Frente Amplio. Camila, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a ti, que estén muy bien.